Es inconmensurable la cantidad de pibas y pibes que sueñan día a día con hacer su propia historia, con contar su propia historia, con decirle al mundo a través de dibujos, viñetas, palabras, lo que les pasa. También sueñan con ser superhéroes. Sueñan con sumergirse en un universo repleto de brillos, oscuridades y mucha magia. El autor que nos acompaña hoy estiró un día el brazo desde su Zárate natal, intentando llegar a alguno de esos mundos. Bueno, hoy después de mucho tiempo podemos decir que lo logró. De la mano de Venom, Spider-Man, X-Men y otras tantas historietas mainstream que le dieron lugar a su tipo de dibujo, a su tipo de historias que tienen mucho que ver con esta idea de lo insurgente, de lo distinto, de lo que quiere promover un cambio. Con ustedes, Luciano Vecchio. ...1982, Zárate, el puente, ese puente que ya es tan famoso, el brazo largo que une ese hermoso pueblo que después nos lleva para el lado de Entre Ríos y demás. Lo cierto es que vos te criaste ahí hasta la adolescencia. Cuéntame un poco, bueno, cómo era ese pequeño Luciano en ese mundo y obviamente el vínculo con el dibujo, ¿no? Sí, bueno, te cuento, en mi casa había mucha historieta. Ujú. Tengo un hermano mayor que me lleva 11 años y coleccionaba cómics de DC, de las ediciones de Novaro, las mexicanas. Mi papá leía La Lupin, y la coleccionaba también, así que había muchas cosas. Eh, y también mi impresión es que, así como siempre decimos que todos los chicos dibujamos y en algunos seguimos de largo, y algunos se detienen. Mi hermano también dibujaba, entonces cuando yo era chiquito, ver a un chico más grande, de adolescente, que seguía dibujando y dibujaba él bien y, y era como una actividad llamativa, como, mira cómo dibuja, qué sé yo. Siento que es un habilitante por lo menos a que yo también haya querido seguir dibujando. O sea, que quiere decir que había un espacio propicio, si querés, en términos artísticos, para que vos sigas, o por lo menos Sí, intentes seguirla ahí en el dibujo, ¿no? sí, en principio sí, de manera muy amateur y muy, eh, no sé, como lúdica. Claro. Eh, Porque, bueno, eso, sí tengo recuerdos de, no sé, tengo una imagen vaga de hacer mis primeras historietas antes de saber escribir, y como llenar globitos como sabía el código del globito y las palabras, pero no sabía Claro. escribir, entonces lo llenaba de jeroglíficos. Eh, o de jugar a hacer historietas, hacer agarrar. Mi papá tiene farmacéutico, entonces tipo bajaba a la farmacia, agarraba unas hojas de oficio, las doblaba al medio, las abrochaba y empezaba a llenar páginas, así medio improvisado, a jugar a hacer cómics. Hacer historieta era parte de mi juego desde siempre. Claro. Vos sabés que hace poco hablé con otro autor argentino, con Max Fiumara, que ¿Sí? me contaba que, así como vos, que también estás trabajando para empresas súper importantes, editoriales de Estados Unidos, él labura para Image y demás, pero que cuando era pibe, el espacio de dibujo era en los papeles que sobraban del papá, ¿no? O en el de la familia iban sobrando algunos papeles y los espacios en blanco se podían utilizar para seguir haciendo algunas historias y algunos personajes. ¿Cómo arreglárselas para poder seguir pensando dibujos y imaginando y demás, ¿no? Sí, aparecí, se cuela por todos lados. Sí, creo que en algún momento me empezaron a incentivar en el sentido de regalarte un blog, regalarte, no sé, las fibras de colores. Claro. Eh, no tenía mucho, o sea, nunca hice taller o aprender formalmente de chico, o sea, hasta que me vine a vivir a Buenos Aires no tuve nada de eso. Así que tengo un recorrido
entre autodidacta y de materiales, no sé, como, ¿cómo se dice? Como blasfemos, no sé, todo, portaminas y lapicera Bic. Claro, lo que Pero hay. sí, lo que hay, medio lo de la escuela, ¿no? Como también mucho Claro, dibujar en los márgenes de todas las hojas. claro. eh, Pero pero escúchame, cuando sí, llegaste, porque hay un momento clave para mí en todos, que es cuando uno llega a la adolescencia, por un montón de motivos, sí. pero sobre todo hay algo que tiene que ver con la identidad y con si uno, creo que aún hoy sigue pasando, que algo dijiste vos también, uno le empieza a dejar de dar bola a algo que también es parte de la comunicación, que es el dibujo, ¿no? Ujú. Porque uno está todo el tiempo expresándose ahí también. ¿Vos continuaste por ahí o qué sé yo, viste? Porque aparecen tantas cosas. Las hormonas, la identidad, la rebeldía, aparecen tantos otros intereses, los demás, qué sé yo. Eh, no, nunca lo dejé. Para mí el dibujo y la lectura de historietas fueron como mi constante, como un factor medio entre obsesivo, refugio, no sé, un campo de imaginación muy rico, como yo tenía una fascinación muy grande, o sea, tanto por la lectura como por encontrarme en la adolescencia como un ser creativo también, como empezar a escribir mis historias, flashear con el acto creativo, como ir refinando eso que es un primer impulso de jugar a dibujar con encontrarle, no sé, como otras capas de flash y otros niveles de conexión con lo que empieza a ser más hacer arte, como o hacer obra o esa chispita, ¿viste? Y nunca me abandonó, Ahora, bueno, y nunca lo abandonaste vos. Digo, claro. em, pienso, hay gente o personas en realidad que eso es un motor todo el tiempo, pero nunca dejan de socializar o de estar en vínculo con los demás. Para otros es un refugio, sobre todo en la adolescencia, de lo que tiene que ver sobre todo con los contextos, a veces con el bullying, a veces con bueno, la vida, cómo funciona en todos sus matices. ¿Vos cómo lo tenías? ¿Como un refugio? ¿Como un lugar conjuntamente con lo que te pasaba en la vida? ¿Cómo era eso? Era un poco todo a la vez. En esa época ni me lo cuestionaba. Yo la verdad que era bastante... Era un rarito, pero era social también. No es que era... O sea, siempre fui un poquito introvertido. Me pasé toda la infancia y adolescencia en el armario. Pero también tenía amigos, salía, me emborrachaba. No sé cómo tenía... Claro, No estaba aislado, qué sé yo, no me gustaba el fútbol, pero igual no sé, jugaba al Mortal Kombat con mis amigos, claro. eh, o al TED, qué sé yo. Eh, sí identificaba que mi sensibilidad y mis intereses no eran los más hegemónicos, eh, pero encontraba la vuelta, no sé. Sí, por ahí lo que me pasaba era por ahí más un sentido de las cosas que a mí más me interesaban no eran compartibles con el universo inmediato de lo que era ser un adolescente en Zárate. Por eso después cuando llegué a Buenos Aires se me amplificó el universo en todas las direcciones Claro. y me habilitó muchas cosas y mucho crecimiento y bueno, después de eso como medio que no hay retorno. Eh, Porque aparte me imagino, ¿no? Esta cosa de porteño esta, pero vos me lo sabrás decir mejor. Digo, se conocen todos, ¿no? Es sí, distinto. también. El famoso pueblo chico, infierno grande en algunos casos, y las diferencias que a veces nosotros de acá, desde la capital federal, bueno, yo tampoco Cava, a veces no vemos que hay cosas que se siguen sosteniendo con respecto a las relaciones entre las personas, ¿no? Sí, también como un horizonte de imaginación que yo en ese momento lo sentía muy limitado y como un poquito oprimido. Y era esto de eso, yo desde muy chico debo decir, cuando sea grande
ser dibujante y trabajar de esto y que el contexto no acompañara, pero porque no se lo podían imaginar. Eh, bueno, por eso, nada, ni bien el primer año que estuve viviendo en Buenos Aires ya empecé a trabajar. Eh, como más esa sensación tengo de lo que es y sí, al tener menos respuesta del contexto de quién es uno y quién se supone que sea uno, salís del pueblo y te puedes imaginar vos en potencia. Y bueno, puedes salir del armario, puedes empezar a vivir tu vida como más Pleno. compleja y plenamente. Y también te puedes imaginar como eso, como un trabajador del oficio del dibujo, puedes conocer pares, puedes conocer otra gente que hace otras actividades que antes nunca conociste en persona. eh, y así, pues en mi caso fue permitirme ser mucho más de lo que me podía haber imaginado hasta entonces. Claro. Ahora, por ahí los que te ven dicen, Luciano es un pibe, digo, pues no se te ve un tipo de más de 40, pero digo, Los, por lo menos al lado mío, ¿no? Que yo tengo más canas que la Policía Federal, pero digo, vos también sos parte de esa, todavía subsistía en nuestra época, que era esto de, aunque por lo que vos decís, vos tenías un contexto favorable en adentro, intramuros, de esto de, che, vas a seguir con esto o mirá que te puedes cagar de hambre, ¿eh? Digo, era sí, una sí, era. frase como recurrente, digamos, ¿no? Hay oficios que no dan dinero, no dan prosperidad, por decir de alguna manera. Lo cual es mentira. Sí, o simplemente como eso, no puedo imaginarlo para uno. eh, y a mí lo que me pasaba era como pensar como, pero pues, si existe, no sé, agarro esta revista y alguien la dibujó. ¿Quién es ese alguien? ¿Cuál es su historia? ¿Cuáles son sus condiciones que se lo permitieron? Y bueno, así como con un optimismo medio hippie decía, "Oye, ¿por qué yo no?" Claro. Eh, pero bueno, eso es algo que sí me encontraba que era un flash más mío que, no sé, mi hermano le gusta dibujar, pero terminó siendo dentista porque hay que hacer una carrera. Yo también empecé mis carreras y también fue el momento de dejar empecé diseño gráfico, el momento de dejar la carrera y decidir, estoy viendo que puedo empezar a trabajar de dibujo, me quiero jugar por hacerlo Claro. eh, con todo entregándome a eso por completo. Fue un momento de ruptura con un mandato y también con un miedo muy aprendido de que era algo, por lo menos era eh, como en los mapas cuando está todo oscuro, que nadie ¿cómo es? Que nadie lo exploró. Claro, Para mí claro. fue eso. Es como Eh, la terra ignota, digamos, ¿no? Eso, incógnito. Claro, la terra incógnita, digamos, ¿qué habrá más allá? O sea que se te abrió todo un panorama muy joven también, digamos, ¿no? Sí, Que eras un pibe cuando ya empezaste a ganarte los primeros mangos dibujando. sí, ahí fue los 19. O sea, estaba cursando el. Yo hice el CBC, o sea, terminé la escuela, hice el CBC en un año, hice medio año de la carrera de diseño gráfico y ahí arranqué, porque O sea que estuviste en la FADU. sí, 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 Mira. estoy enojado. Y nada, estuvo buenísimo, porque aparte de, bueno, ahí conocer algunos materiales que nunca había conocido, como usar un espirógrafo, tener dibujo del CBC y conocer, tener algunas nociones de dibujo técnico, estuvo bueno. Y también conocer mucha gente distinta a lo que me había rodeado en la vida, entonces empezar a amplificar en lo social. Y unos niveles de Eh, exigencia que ni te cuento. Sí, igual ahí no lo llegué a cumplir, nunca rendí una materia No vamos, teórica. no vamos. Sí, la parte de estudiar nunca fue lo mío. No entiendo cómo hace la gente para estudiar de materias universitarias y rendir exámenes. No me lo banqué y no llegué a hacerlo. Sí, lo que me empezó a pasar es que eh,
Bueno, en paralelo, siempre fui como muy curioso de la tecnología. Si había algo eh, que también acompañaba mi grupo de amigos, eso en Zárate, como que los pibes de esa generación éramos muy de saber armar la PC, eh, no sé, de formatearla, de conseguir las partes. Yo como muy de la computación. Y sí me obsesionaba el tema de las herramientas digitales para dibujar, eh, tipo dibujado con Paint, con el mouse, queriendo lograr algún resultado. eh, o Cuando se pudo me regalaron el primer escáner y mi fascinación era poder dibujar en línea y colorear digitalmente. Y bueno, y Internet, apareció Internet en nuestra generación, cuando yo estaba en secundario. Entonces eso que yo no compartía con mis amigos, sí lo podía compartir en Internet, eh, tanto mis dibujos como hablar de cómics o leer gente charlando en foros. Sobre todo eran los message boards, los talones de mensaje de la página de DC Comics. Eh, bueno, y me acuerdo de tipo postear mis dibujos y que de ahí salieron mis primeros trabajos, como algo completamente random, que yo lo compartía por la pulsión de compartir con alguien. Ahora es lo más normal del mundo compartir dibujos en internet, pero en ese momento era una rareza absoluta. Y bueno, sí, que encontré los primeros cómplices y bueno, y la gente con eh, con el interés y con la plata para bancar un proyecto que me permitió a mí hacer mis primeros trabajitos. Claro, los primeros pasos. Em, Pensaba en tu forma de dibujar, que es un dibujo muy dinámico, muy que pide estar recorriendo la hoja todo el tiempo. ¿En algún momento vos encontraste alguna dinámica particular para poder dibujar así o se fue dando? Porque viste que ahí está todo esto del estilo y bla, 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 que en realidad muchas veces uno ni siquiera lo está pensando, dibuja, ¿no? Digo, ¿cómo fuiste vos encontrando un modo de dibujar, Ujú. una forma de disponerte en la hoja? Y si es que por ahí, digo, no sé, pongo mi propio ejemplo, yo agarraba y miraba a los chabones que me parecía que dibujaban bien, o las chicas que Claro. dibujaban bien. Sí, lo que pasa es que a mí lo que me llamaba la atención o que dibujaba bien, por ahí eran influencias muy variadas y un poco contradictorias entre sí. Entonces, lo que me gustaba era el trabajo de encontrar el punto medio entre esas influencias. Eh, Sobre todo a medida que va creciendo, porque o sea, cuando era más chiquito solamente leía cómics de superhéroes y pensaba que eso era dibujar bien. Después de adolescente empecé a ver más anime y manga y quería incorporar parte de esos elementos. Un poco diría más que del anime que del manga porque que creo que también es lo que responde por qué me interesa más, me obsesioné más con las herramientas digitales que las analógicas, que es que yo veía una factura visual en el anime que decía, ¿por qué los cómics no se ven así? Si se podrían ver así, tenemos todas las herramientas para que lo que me gusta del anime o de los dibujos animados de eh, otros, no sé, Batman animado, eh, podríamos hacer que los cómics se ven así y no sucede, y yo pensaba por qué no sucede, cómo lo podría hacer. Bueno, eso me fue tirando más como para exploraciones digitales. Y también buscar como ese punto de, de comunión entre mis influencias. Entonces, por ahí hacía experimentos. En mis primeros cómics, lo que hacía era a conciencia, tipo, en ese momento estaba saliendo el manga de Evangelion, de Sadamoto. Y a mí lo que me gustaba mucho claro, ahí va. Eh, no sé, me resultaba que como, bueno, tenía la narrativa descomprimida, eh, un, una Sí, sutileza casi que no existían evocativa. las viñetas, ¿viste? Porque era Ujú. como a página completa y como las viñetas casi desdibujadas, una cosa muy,
muy intensa visualmente y que aparte no solo era ágil, sino que además si querías te quedabas ahí mirando los detalles. Tenía la Total. doble cara. Y al mismo tiempo los personajes tenían una actuación súper sutil de tomarse todo el tiempo para enfocar en las caras y no decir nada, o en las manos. Y como había algo de eso que a mí me lo quería traer al otro estilo que estaba manejando, entonces lo que hacía era experimentos como hacer una base en manga y después por arriba tratar de americanizar ese coso. Bueno, tipo, Animando. sí, un poco sí. Eh, pero como llevarlo a algo más realista. Y bueno, y en ese híbrido se fue armando mi estilo, que bueno, conjuga esas cosas, pero también fue y sigue siendo un tema de autoanálisis y de autoajuste. Como sigo hablando con mi estilo porque por las potencias y trabas que me ha puesto en el camino profesionalmente. Claro, Entonces, como, pero escúchame, ¿sos muy autocrítico de tu laburo? O sea, no sé, digo, hay dibujantes que eh, dibujan, y está ahí el proceso hasta inclusive de disfrute. ujú. Y hay otros que se la pasan casi que apuñalándose porque si no me gusta nada de lo que hago, pero lo hago y sigo y sigo. No, a mí me gusta lo que hago. Soy crítico en función de un objetivo concreto. O sea, mi objetivo siempre fue dibujar cómics de superhéroes mainstream y haber condimentado mi estilo con estas otras influencias puede que lo haya dificultado un poco en los inicios de mi carrera y que en el recorrido yo haya hecho ese trabajo de bueno, cómo refino mi estilo para que sí entre en este espacio donde quiero trabajar sin perder identidad o de hecho, no sé, como potenciando esa identidad, tomándola como valor agregado, pero bueno, si hay que hacer ajustes para que entre, para que sea valorado en este ámbito, en esta industria, me lo tomo, me siento a conciencia, analizar cómo estoy haciendo las cosas, cómo las podría ajustar, y es un trabajo que sigo haciendo hasta los últimos par de años. Claro. Y ahora, sí, todo el tiempo lo hago. Y pregunta, hablaste del dibujo digital, digo, hoy ya es una cuenta recontra mega saldada entre el digital y el analógico. Un montón de gente sigue trabajando en analógico, un montón de gente sigue trabajando en digital. Contame un poco de tu proceso de laburo. Digo, yo he visto en tus redes que tenés laburo en analógico y también laburo en digital. Digo, ¿cómo te manejas vos? Si tiene que ver con los tiempos o tus comodidades, etcétera. Hoy en día trabajo todo digital, dibujo en iPad y soy muy feliz de que se inventó este objeto y llegó a mi vida. Eh, yo la verdad es que como no me formé con lo analógico, no tengo ningún romanticismo por el papel y la tinta y los pinceles y el mancharse y todo eso. Eh, a veces lo envidio cuando escucho colegas que lo viven de otra manera. Pero no sé, al mismo tiempo, nada, no reniego para nada de mi experiencia, que siempre eso, fui más como del control sobre mi dibujo muy limpio, muy Sí. eh, como bastante minimalista en cuanto a virtuosismos, que la verdad que no los tengo. Eh, y No, no se me ponga tan, no se me baje la autoestima. Uno mira no, no, no. tus trabajos y así como tiene facciones tan sencillas por ahí los personajes, después hay niveles de detalle, por ejemplo, en lo que tiene que ver con los diseños de los trajes. Digo, uno lo ve en tus laburos, inclusive en muchos de esos diseños que trabajaste para Spider-Verse y demás. Digo, hay un nivel de complejidad. Tal vez a veces lo vemos nosotros del otro lado, ¿no? Sí, claro, yo diría que siempre o sea, mi interés o los lados por donde a mí me interesaba mejorar o poner algo propio van por esa capa más subjetiva, si se quiere, de qué es lo que estás dibujando y qué es
y cómo lo haces, más que cómo manejo los materiales. Como, qué sé yo, nunca me enganché tanto con, uy, mirá cómo en tinta tal, como esto seguro que lo hizo con plumín. Ni idea, como es algo que, eso es un plano que me escapa por completo. Entonces, que lo material se me resuelva en pocos elementos, a mí es algo que me estimula porque me deja mucha más energía y libertad para ocuparme de todo eso otro que sí me interesa, que es los personajes, la gestualidad, eh, como a un plano más sutil, que pasa por otro lado. Y aparte del sentido propio del dibujo, porque al margen de lo que está dibujado, Ujú. hay algo que se transmite, digamos, ¿no? Que no se puede poner en palabras, que tiene que ver con la sensibilidad del que va a leer o de aquella que va a leer. Sí, así que, bueno, eso. Si bien, nada, crecí usando los medios tradicionales, la verdad es que hoy, no sé, solamente dibujo en papel si voy a un evento y hago dibujos para el público o algo así, Mm, pero en mi trabajo prefiero evitarlo y de hecho ya a esta altura no me gusta tanto el resultado. claro. No sé, siento que todo está chiquito y lejos. Es como muy otra herramienta No podés y no me zoomear, gusta. ¿No? no Claro, podés porque zoomear, ¿no? o te agarra el reflejo de hacer control Z en la mesa. Es Claro. muy raro. Eh, no, bueno, pero eso, el juego al digital se lo saqué toda la vida y como que mi, me gustaba eso, como una factura final como prolija y eso que tiene más que ver con la animación que con lo rústico, la mancha. Claro. Eh, así Como que que tiene que haber cierta claridad, ¿no? En lo visual. sí, sí, sí. Igual también vengo los últimos años tratando de ensuciar más, pero a mi manera. eh, y me pongo a, no sé, configurar mis pinceles digitales, y cómo estoy más con esos experimentos a veces. Eh, Ahora, ¿qué te pasa a vos? Digo, porque recién decías esto de dibujo en vivo y demás, eh, con los superhéroes en sí mismos, digamos. Digo, desde el siglo XX para acá, digo, yo creo que los héroes de historieta, sobre todo, lo podemos ampliar inclusive a parte de la literatura, digo, por esto de lo superheroico y de lo fantástico, ocupando un lugar que pareciera ser una especie de reemplazo tecnocrático de los mitos, ¿no? ujú, Em, ¿cómo calaron en vos ese tipo de personajes y de propuestas? Digo, porque no sé yo, Superman puede ser Apolo, Hércules, no sé, digo, uno puede buscar ahí un montón de vínculos con lo originario, con esos mitos tan atrás en nuestro tiempo. Digo, ¿cómo calaron en vos como pibe, como atractivo, inclusive con las mutaciones que han tenido durante los años? Porque, digo, uno ve el Superman de hoy y no es el Superman digo los 90, pero ni te cuento de los años 40, ¿no? ujú. Eh, y pasa en muchas dimensiones. Adhiero a las palabras de Morrison y Supergods y esa teoría de la mitología moderna que es el de superhéroes. Eh, También me parece que es una experiencia única de la humanidad, que es una obra colectiva que lleva más de 80 años, de cientos de autores alimentando una misma ficción, una hiperficción con muchas piezas en movimiento, como un tapete infinito del que uno es parte, pero es una muy pequeña parte. Eh, Así es como lo interpreto ahora, pero de chico simplemente era una fascinación como, no sé, yo me lo recreía, como Claro, estaban vivos, vivos. eran esas historias, sí, estaban vivos y era como esa sensación de no sé, era también muy biógrafo de personajes, como jugaba mucho a coleccionar las fichas no sé, a tener en la cabeza toda la biografía y la continuidad y cómo se conectaban todas las historias.
Y sí, era una sensación Mira, Morrison también habla a veces describe el mundo de los superhéroes como una realidad virtual, como un metaverso Claro. al que se entra y se sale. Eh, En ese sentido es muy entonces yo, parecido al cine. sí, sí, pero el cine por ahí son piezas, salvo el MCU, son más piezas concretas. Sí. Y lo que tiene el cómic de superhéroes es algo que es constante y está ahí aunque vos no estés. Están pasando cosas. Salió una revista esta semana, vos no la leíste, pero eso pasó. Claro. ¿En qué anda Batman ahora? ¿No? Claro, y eso es una manera de vincularse con la ficción que creo que es bastante única Es verdad. del cómic de superhéroe. Eh, Estoy volviendo, porque yo si reconstruyo mi autobiografía, pienso así que desde chiquito decidí que quería trabajar de dibujar cómic, pero capaz que era algo más, no sé, como más inocente de decir, yo quiero entrar a este mundo y quiero Claro. ser parte de este mundo. Entonces, dibujar ese mundo, yo creo que a esta altura, eh, para mí, es eso, es la experiencia inmersiva, es finalmente haber podido entrar. Y era como mi pulsión, no es solamente un trabajo, no es solamente una pulsión creativa, es querer estar ahí. Sos como una especie de miurgo, digamos, ¿no? Estás ahí como Sí, manejando sí, el universo de los héroes. claro, y al mismo tiempo soy uno de cientos y cientos de Claro, euros a la vez. claro, claro. Pero sí, a veces lo siento también porque lo que me pasa ahora es que cuanto más trabajo en el mainstream y cuanto más cerca como del ojo de la tormenta de la ficción, de las historias más importantes, porque no sé, tuve mucho tiempo como en las periferias. Eh, Me pasa al mismo tiempo porque por ahí leo menos o se me fue modificando la relación con la lectura. En parte por la edad, porque uno va acumulando tanta ficción que no te puedes vincular con la misma Olvídate. eh, pasión o inocencia que tenías hace 20 años. No sé, o sea, no sé cómo hubiera sido dibujar X-Men a los 25. Me está tocando hacerlo a los 42. Eh, pero sí lo que me pasa es que es como eso, como estar. Siento mucho más real la experiencia de estar dibujando las páginas que yo estoy dibujando cada día, cada semana, que cuando después llega una historia. Entonces, como que mi relación con ese universo, con ese metaverso, es a través de mi dibujo. Y cuando leo cualquier cómic que sale, lo siento más como estar mirando a alguien jugando un videojuego. Claro. Viste que. Le conociste la matriz, digamos, ¿no? Como Sí, algo los así, hilos. sí. Sí, Claro. nada, a mí eso se me retroalimenta en fascinación. Pero Luciano, escúchame, hay algo ahí interesante, digo, porque por ahí no se está escuchando gente muy joven. Ujú. Eh, yo tengo recuerdo cuando era adolescente, yo estudiaba en una escuela de bellas artes, pero mi fascinación estaba en las historietas y demás. Que uno dice, uy, mirá si yo llegase a dibujar X-Men, llegase a dibujar, o no sé, Batman, lo que sea. Digo, ¿te acordás la primera vez que te pasó que te dijeron, "Che, bueno, hay que dibujar a X y va a salir publicado en el número tanto"? Digo, yo no sé, digo, yo ahora tengo 45, pero digo, uy, entre la ansiedad, las ganas, la presión, si te acordás, ¿qué te Sí. pasó? Digo, porque debe ser una locura. No es tipo, haceme un dibujo, Luciano, que me copa lo que haces. Es más grande. Ujú. Sí, pero en mi caso fue tan paulatino, fue muy progresivo y muy como que todo era casi el objetivo, pero no. Entonces, primero tuve trabajos, eran hacer historieta, pero eran cosas independientes, chiquitas, que no eran el objetivo de Marvel DC. Tuve mi primer trabajo, o sea, lo primero que me pagó DC fue un cómic digital de una línea que tenían de que uno concursaba mandando un proyecto, se llamaba Suda Comics,
Entonces era un proyecto mío que después acá lo terminé en Totem Comics en forma digital. Pero en ese momento era mandar 8 páginas, quedaba como un concurso, la gente votaba. Pero bueno, yo recibí un cheque que decía DC Comics y lo viví como mi primer trabajo para DC, Claro. aunque era una obra propia. En el medio también rechazo, mandar carpeta y que no te la tomen, o que te hagan críticas y no quedar. Entonces mi primer trabajo real para DC publicado fue Ben 10. Como tuve un contacto que pude entrar por ahí y hice unas muestras, quedó, entonces era de ese cómic, pero era Ben 10, no era Batman. Claro. Y el Hola. siguiente de eso sí fue Batman, pero el estilo serie animada. Y empecé a hacer libros de cuentos y cosas así. Entonces como que todo era casi, pero no. Pero bueno, sosteniendo primero el trabajo, porque el trabajo y estaba buenísimo igual. eh, pero como yo seguía teniendo ese objetivo que sentía que me iba acercando, pero bueno, y ese acercamiento se fue dando, pero de manera tan paulatina, que bueno, y eventualmente llegó a dibujar en el universo principal de Marvel y en DC en menor medida. Eh, entonces, bueno, lo primero que hice para Marvel fue Ironheart, que es un personaje más de legado y como diría, segunda línea. Sí. Viene después de Superior Iron Man, ¿no? Creo. Sí, sí, sí. Eh, y, pero bueno, ya estaba dentro. Pero eso, como la sensación era como entras como, no sé, estás en la fiesta y estás bailando contra la pared y a Claro. poquito te vas llevando más cerca de la pista. Y no conoces a nadie, ¿no? También a ver si encontrás Claro. a alguien. Y de repente ahora siento que llegué más al centro de la pista y estoy bailando con los X-Men. Claro, ahora es otra vuelta, Eh, bailando, ¿no? Ahí, en el medio de la pista. eh, entonces fue muy progresivo, muy, muy disfrutado también eh, igual me sigue pasando bueno, X-Men lo vengo nombrando porque también identifiqué que cuando me dieron, o sea, estuve trabajando en Marvel varios años, en cosas así, segunda línea, digo yo. eh, y cuando empezaron a pedir cosas de X-Men, yo sentí como una recarga de energía que me levantaba cada día y me iba a dormir cada día de cuando disfrute por el trabajo, Claro. como esperando el momento de agarrar el lápiz. Y eso no me pasaba hace mucho y como que se me renovó todo. Y bueno, responde a eso, estar trabajando eh, con algo que está muy vivo en ese metaverso. Eh, Y aparte que te da un refresh de responsabilidades, ¿no? También. También, y de visibilidad, sí. Sí, y estar dialogando con esos arquetipos. Para mí hay algo también de invocación, algo mediúmnico ahí de estar manifestando dioses a través de historia. Es que yo creo que todos con los que he conversado, los que he tenido la suerte de conversar, sos uno de los primeros, si no el primero, que me pone sobre la mesa esta idea de la deidad o las deidades en vínculo, o los superhéroes como deidades modernas y demás en la ficción. Pero te llevo a un terreno un poco más banal, si querés, Ujú. que tiene que ver con eh, cuando te ves impreso, ¿no? Porque te ves impreso vos de alguna manera, más allá de que sea X-Men, Ironheart, o el Spider-Verse o lo que sea. em, Digo, ves tu laburo ahí, impreso, múltiples copias. Lo compra un norteamericano, un argentino o no sé, un ruso. ¿Qué, qué te pasa con eso, digamos, ¿no? Con el ver el laburo, digo que uno a veces no toma dimensión hasta dónde puede llegar con las redes, por ejemplo, pero cuando estás en un lugar así tan nuclear, ¿qué te pasa cuando ves la revista y decís, boludo, dice Luciano Vecchio acá"? Sí, esto lo dibujé yo, wow. Sí, es loco, es una sensación muy rara, es como que la realidad se pone rara.
Porque es un salto fuerte. O sea, yo trabajo encerrado en mi casa con así mi mesita. eh, y sí, de repente a mí me llegan por correo con un tiempo diferido desde que salen las cosas. Y veo la revista y hay algo bueno. Finalmente sale de mi pantalla a estar impreso en otro formato y debo reconocer que cobra como una consistencia con ese formato de papel, donde a mí se me presenta como algo nuevo, como que no sé, como estoy viendo casi por primera vez algo que yo mismo hice. Y bueno, y después sí, todo eso lo que es dimensionar, no sé, me pasa cuando estoy en contacto con el público, estoy en una convención o algo y me traen algo para firmar, o cuando estoy de viaje y me veo en una comiquería. Ahí para mí no se gasta esa sensación de irrealidad como, o de sueño. Como, ¿en qué momento llegué acá? ¿Cómo pasó esto? O sea, ¿en qué momento se recorrió este puente entre lo que hablaba al principio, como hacer imaginable lo inimaginable y después de imaginar lo que llega a concretarse en realidad? Es un hackeo de la realidad muy raro. Claro. Claro, porque Eh, aparte pensaba que al margen de que ahora todos nos vemos los rostros y te están conociendo por lo que dibujás, por los personajes que Ujú. dibujás, más que a vos como persona, digamos, ¿no? O en realidad también, pero como en otro rollo, ¿no? A través de tu arte, lo cual ahí aparecen otras capas más de sentido que, uff, Sí. son complicadas, va, complicadas en el buen sentido. Sí, sí, son complejas y son nuevas y te ponen nuevos desafíos. Y también te pone como persona. También me he puesto a, no sé, a hablar en paneles en Comic Con Nueva York delante de no sé cuántas personas, en inglés roto, y tener algo para decir y conectar con pares. O después todo lo que es colaborar con gente que, no sé, ahora estoy dibujando un guión de Gail Simón, o en su momento, no sé, compartir charlas o eh, micromentorías de Phil Jiménez, de Amy Reader, de hacer taller, charlar, como compartir en pares, o sea, eh, también dimensionar a pares que uno no consideraba pares por estar lejos y por ser de, de- de esa dimensión del mainstream. Bueno, y darte cuenta, lógico, que son personas que son amigables y que son eh, Comen, se bañan, van al baño, son humanos como cualquiera, ¿no? y que son amorosos, accesibles y que te pueden tirar una onda, además de haberte inspirado cuando eras chico. Eh, Claro. o esto, estar trabajando estoy dibujando en guión de Simón. Para mí eso era. Lo dejaba en el estante de cosas que. Ay, sí, ojalá que pasen, pero ¿qué va a pasar? Y Claro, bueno, está pasando. claro. Eh, Y aparte a veces uno se arma, no sé si a vos te pasó, esos mundos imaginarios que, no sé, yo me imaginaba a Kate Giffen, que es para mí un ídolo, tipo el chabón metido en una cueva, pensando en los chistes para meter el lobo, el Justin Lee, qué sé yo. Y después sí. cuando, como vos me contés, yo me la paso en mi cuarto o en mi estudio, laburando, no sé, en ropa de estar todos los días, tranca, o con las responsabilidades, pero común y corriente, ¿no? Como que ahí, como que uno también baja un poco, o sea, es el otro costado, baja a la tierra todo eso, ¿no? Es raro. Es raro y muy lindo. Entonces, tu silencio lo dice todo igual, ¿no? Me parece que con ese silencio, ahí es como pero es interesante porque es como, está entre el lugar mágico y cotidiano, ¿no? Sí, Eh, sí, sí, sí. a veces se arma esa idea del dibujante solitario, hay un poco de esa cosa medio ermitaña, de uno estar encerrado ahí en ese universo y demás. Y de cómo se conecta el mundo a través de las imágenes. Te llevo un poco al ámbito local. Sé que Sí. uno de los que tuvo mucho que ver con vos es una persona que yo también aprecio un montón, que es Kike Alcatena. Bueno, contame un poco de- Ya cada vez que hablo con alguien me dice, Quique, claro.
¿Cuánto tuvo que ver con vos? Creo que con Sereno y con algunas cuestiones muy, muy personales. Y bueno, Quique es medio el mentor de todos. De distintas maneras. En mi caso, yo no hice taller de historieta. Bueno, no mencioné, donde sí hice taller fue con Piero Brito en esa época de Pie Carlos Brito. Facultado. Qué pedazo de dibujante, Eh, Pie Brito, por favor. eh, pero aquí que lo conocí cuando empecé a ir a las reuniones de ADA, de la Asociación de Dibujantes de Argentina. Señor. En el momento que ingresé yo, tenía 20 y pocos, 23, ponele. Y te revisaron una carpeta, como te admitían, y fui así con mi carpeta, la vio Quique, y lo que yo me quedé con esa primera impresión fue validación de carpeta también, lo mismo que decía recién de otros artistas, Quique como alguien que yo veía, eso, desde Zárate, no sé, tenía Batman Pirata, Scorpio, cosas, obras que me fascinaban, a las que no le ponía ni siquiera cara. Y bueno, después conocer a la persona y que no solamente encontrarte con toda una dimensión de ser y de. No sé, siento que es como una validación muy dejándote ser. ¿Viste? Porque hay artistas que por ahí te mentorean de tal modo que te convertís en su linaje o en su house. Eh, pero creo que si hay algo común en los que nos influenció Kike en algún momento de la carrera, es que te potencia lo que vos seas. No existen eh, copiadores de Kike Alcatena. Claro, no hay nueve Eh, pequeños Alcatena o Salieris, ¿no? claro. Y en eso que me inviten a ser parte de Totem junto con Calvi, fue una invitación a descubrir mi rol de autor. Y que, si bien ya pasaron unos cuantos años, hace 10 años que hice Sereno, eh, también es un momento bisagra que, no sé, como que dio vuelta mi manera de vincularme con el trabajo, con la autoría, con la comunicación, Ujú. con el ser político, con el cruce de mi vida personal con la pública a través de la obra. eh, y bueno, todo eso vino de esa invitación. Claro. Eh, Pensaba hace un rato hablábamos de cómo fueron cambiando los superhéroes, cómo han cambiado inclusive las historias, ¿no? Eh, Pienso mucho en el cómic también argentino, internacional también, por supuesto. Digo, hay otros perfiles en el cómic europeo, etcétera. Pero, por ejemplo, me pongo a pensar en lo que se produce acá, y veo una diversidad de tipos de narraciones. No sé, yo acá he charlado desde con Jules, con Freddy Mutancia, hasta con dibujantes hiperclásicos como Lalia, pero veo que hoy hay un espacio de amplitud en la narrativa, que por ahí antes era un poco más difícil, ¿no? O tal vez había un espacio mucho más cerrado, primero en términos de género, si querés, que era un espacio Ujú. muy de hombres. Eso ha cambiado un montonazo, pero por otro lado también se ha dado un espacio eh, para poder ampliar horizontes y contar otras cosas, qué sé yo, cuestiones que tienen que ver con el género, con las orientaciones sexuales, con las formas de ver la vida. Digo, vos inclusive una vez piensa, bueno, en el making te debe poner 1500 restricciones y a veces no están así, pero eh, vos cómo ves todos esos cambios, porque un poco también la estuviste viendo mientras te formabas como autor, ¿no? Sí, sí, ¿Qué te sí. pasa con todos esos cambios, inclusive acá y afuera? Eh, Mira, te lo armo cronológicamente lo que es mi obra. Yo primero hice Sereno en 2014, arrancó y en 16 salió el libro. Y era mi interés hacer un superhéroe gay protagonista con una sensibilidad contrahegemónica, que eran todas cosas que yo no veía, no había visto desde entonces como lector y que quería hacer como autor.
y respondía a una necesidad muy desde la carencia. Como esto no está, lo quiero hacer. De ahí en adelante, bueno, fue la época, ¿no? Y eso a mí me expuso como autor, marica, visible, vocal. Colectivamente estábamos hablando de feminismo, de diversidad. Se armó como un entrecruce entre la charla colectiva y las obras. Y bueno, fue como un pulso muy fuerte expansivo en todas direcciones. Eso después, bueno, repercutió en mi obra de autor en el mainstream. Escribí en Marvel sobre diversidad, que es una rareza también ser guionista en Marvel siendo latinoamericano y de habla hispana. Y bueno, como no fue un hecho aislado, vino Contexto que formando. de un contexto que fue colectivo, que fue un movimiento cultural que si bien ahora percibimos en retroceso o activamente resistido en pulsión retrógrada, eh, nada, ahora estamos en una, pero hicimos mucho en muy poco tiempo y es notorio eso, de cómo era el ambiente. El local es más fácil de leer por ahí porque nos conocemos más. eh, de 10 años ahora, de quiénes eran las personas que participaban, qué tipo de obras se hacía, y lo que es ahora y lo que fue en el medio. eh, el cambio es mucho notorio. Al mismo tiempo, por ejemplo, Jules y Pato Oliver están haciendo ahora un proyecto que es una biblioteca nómade de espíritu LGBT, recopilando y haciendo una pasada en limpio de efectivamente cuál fue la obra, cuál es el volumen de obra con representación LGBT en los últimos 10 años. Y la verdad es que no es ni el 10%, menos, no es ni el 5%, sigue siendo poquísimo. Lo mucho que hicimos sigue siendo poquísimo. Eso lo marcamos para rebatir este argumento a la defensiva de la hegemonía de ahora todo es así, o ahora ya no se puede hacer tal cosa, o ahora todo cambió. La verdad que no. Y se refleja en hechos concretos. Pero, no sé, bueno, veo esas cosas, veo también cambios muy grandes y veloces en los medios de producción y difusión, herramientas que antes no había, y también lo que veo también es mucha segmentación. O sea, hace poco eh, a raíz de una polémica por el mes de la historieta, me puse a buscar, a cruzar las coordenadas de personajes de autoras femeninas y La polémica, ya me acuerdo, sí. Yo me acuerdo. que cumplan con la coordenada de que el personaje sea el título de la obra y que el género sea aventura, qué sé yo. Y la verdad es que con esas coordenadas se vuelve muy ingrata la búsqueda porque si te pones a mirar la obra de las autoras van... nada, ante la imposición de límites, las disidencias, me gustó que en la entrevista de Jules propusiste la insurgencia como eh, La rebeldía, se fuga digamos, ¿no? Con B corta. se fuga por canales paralelos, inventando caminos nuevos. Entonces, no sé, de repente las aventuras de autoras tienen otra manera de titular que por ahí tienen más que ver con el manga, eh, o tienen otra manera de construir personajes colectivos y no héroes únicos. Pero en esa búsqueda lo que me encontré es que había obra que yo desconocía, bueno, además de que mucha gente desconoce porque está menos difundida, menos visibilizada, pero que circula en burbujas como cada vez más, siento yo, aisladas entre sí. Esa es una impresión Como si fuesen de que tengo nicho, decís como, vos. no sé, tipo el mundo webcomic va por un carril
que el que lee Webtoon, quiero decir, como el scrolleo de... Sí. Va por un carril que el que consume novela gráfica impresa ni se entera, y viceversa. Pero bueno, eso fue una inquietud que tuve en un momento específico, pero tampoco es que leo todo lo que sale como para informar, solo tuve esas impresiones de que, nada, obviedades. Claramente las condiciones de producción de distintas identidades generan distintos tipos de obra. Y lo que siento es que en este momento de la cultura colectiva, eh, por ahí estamos en... se invita menos el entrecruce, como se potencia más que nos quedemos cada cual en su burbuja. El individualismo, por decir, ¿no? Sí. Apremiante. Pensaba, por favor, si no querés, no me respondes esta pregunta, pero vos como artista, y desde que empezamos esta conversación me decías, bueno, todavía no había salido del closet, pero después me reconocí cuando empecé a encontrar otras miradas, otras pluralidades, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando vos ves este aquí y ahora, en donde de repente hay como un rever o algo que se había tapado y que salió como si fuese el lado oscuro de la fuerza, eh, toda esta mirada que se vuelve, digo, poner en el frente la palabra woke y todo esto, que hay lugares de razón y de sin razón, digo, ¿viste? Como que nunca tienen complejidad en las discusiones. O por lo menos Sí. no se plantean así, sino de un fanatismo. Vos como artista, ¿qué te pasa, digo, en tu sensibilidad, como tipo, como persona? Cuando decís, pero la pucha, creí que habíamos avanzado hasta acá, pero ahora, como el juego de la oca, vamos 4 para atrás, y ahora se Ujú. volvió a armar quilombo, y ahora parece que estamos en el macartismo. Bueno, ¿qué te pasa con todo eso? Y sobre todo, digo, en tu rol de dibujante, en tu rol de persona que piensa y que deposita un montón de sensibilidades en obra. Eh, sí, son muchas sensaciones. En lo personal, humano, hay algo de nada de esto es nuevo. Son decir, le pongan las palabras que le pongan, son retrógrados y son conservadores. No es nada distinto a lo que fue, no sé, 2011, matrimonio igualitario y tener que salir a la calle porque había contramarchas en contra de mis derechos civiles. Eso era la norma. Tratamos de que se cambió la realidad, se revirtió la hegemonía por Bueno, pocos años, eh, y ahora lo que quieren es volver a su normalidad, simplemente. Donde uno vuelva a ser la otredad, vuelva a ser el chivo expiatorio de toda violencia. Como autor, tuve en esa oleada, esa primavera de poder creer que estábamos sumando algo, eh, construyendo algo que creamos que va a ser más duradero, tal vez, o que más sólido, por lo menos. Yo mm, no tenía noción de qué tan frágil y qué tan rápido se puede revertir todo. Eh, y ahora, bueno, varias cosas a la vez. Eso, creo que lo positivo de lo que se hizo hasta ahora, eh, donde tuvo un impacto positivo, lo tuvo y eso no se pierde. Sí creo que cambia el contexto y tiene que cambiar las estrategias, o yo me siento interpelado por lo menos de decir, bueno, esto sirvió hasta cierto punto. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos... eh, No me interesa tanto la autocrítica, sí por ahí un diagnóstico de épocas y de qué efectos tuvieron algunas estrategias, qué efectos ya no tienen, qué podemos inventar. Pero bueno, no vienen fáciles las respuestas. Son no, momentos está de... todo el tiempo en movimiento aparte, ¿no? Sí, sí, y aparte, cuando los golpes son tan brutales y tan colectivos, fuertes y rápidos, el efecto que tiene es el buscado, que es el shock, el hormiguero pateado, no sé qué hacer. Como esta era mi vida, ya no es así. El mundo estaba bueno, ahora se volvió hostil y no sé qué decir al respecto.
con mi obra. Sí me pasa, el mundo va muy rápido, pero las personas no vamos tan rápido y creo que lo que me permití en este tiempo, en el último año y pico, dar un paso para atrás, enfocarme en mi trabajo, en seguir, quiero decir, en el oficio más que en la autoría por un tiempo, Claro. mientras procesamos las cosas, porque también siento que hay que ejercitar la derrota en algunos puntos como para poder habitar la realidad, porque para no estar en negación todo el tiempo, uy, ¿cómo puede ser? Bueno, es. Y siento que recién ahora, no sé, la marcha del 1F me devolvió bastante, me devolvió vida. No sé si estrategia, no sé si horizonte. Lo que está difícil es proponer optimismo desde la ficción. Yo creo que desde cualquier aspecto, ni siquiera digo porque justamente la marcha del 1F tenía que ver con la agresividad discursiva, más allá de lo discursivo Sí. también, todas estas caricaturas que tenemos gobernantes en función del colectivo LGTBQ+. Yo creo que inclusive hay una tensión sobre todos los individuos que se crean mínimamente diferentes, ¿no? Hay algo ahí muy terrible que está sucediendo y una reactividad que eh, yo no sé si compartís, pero que se había quedado ahí guardada y esperando cuando Sí. había sido tan intenso todo este movimiento que decías vos, me gustó la palabra primavera, digamos, ¿no? Ujú. Eh, Sí, es así. Entonces, en lo que me atraviesa, bueno, en lo personal está difícil ser optimista, está difícil imaginar futuro como nos gustaría que sea. Mira, como no hay futurismo como género, eso siento. el humano. Entonces, en relación con lo que es mi quehacer, que es el género de superhéroes, bueno, primero claramente algo se ha comunicado raro porque tenés a fans de X-Men votando a los centinelas. eh, y, Claro, claro, y votando a bueno, Eras. era todo muy pedagógico y aún así no se transmitió el mensaje, no sé. Pero Eh, escúchame, Luciana, ¿no te parece que, digo, ya que estamos en horas de conversación, ¿no te parece que tal vez, y esto por supuesto es una lectura posible, la mirada sobre algunas historias superheroicas o la mayoría, en esta avidez de novedades, se convirtió en algo más superficial? Entonces todo lo que tiene que ver con la lectura simbólica o con todo lo que tiene que ver con la carga ideológica, bueno, es como que yo no entiendo cómo, pero que han separado aguas. Entonces, sí. un tipo de ultraderecha puede leer, no sé, qué sé yo, X-Men, que es como nace de las insurgencias justamente de los años Ujú. 60. Sí, hay algo de eso, hay algo de, de la sobreoferta de estímulos y que el campo de la ficción sí, está difícil conmover y conmoverse. Pero bueno, mi inquietud pasa por eso, por qué puedo llegar a proponer en este contexto. Todavía no lo tengo tan claro, pero me empiezan a picar algunas cositas. Como se me empieza a refrescar un poco el cerebro. Y también se me empieza a pasar esa sensación de esto ya está, esto va a ser así para siempre. Eh, Yo Estamos en tiempos estamos, complicados y acelerados. o sea que, Don- bueno, para los que nos están viendo en este instante, cuando estamos grabando esto es un día después de una feroz represión acá en Argentina, violenta, y uno a veces, bueno, vos me comprenderás que tenés 40 y algo como yo, y decís, Sí, otra vez, otra vez, sí. Sí, sí, ¿no? sí. Y te quita ganas. Después al otro día por ahí te despertás, voy a volver a dibujar, voy a volver a hacer algo, voy a volver a dar clases como me pasa a mí. Ujú. Pero hay momentos en donde parece que te están dando trompadas en el hígado seguido. Sí. Sí, y bueno, eso, lo grave es que uno pensaba que
que no se podía volver hasta ciertos puntos y bueno, Darkseid is. Estamos en esa, estamos en... pero bueno, es como mi herramienta es apelar a este gran oráculo que es el género de superhéroes. Y bueno, nos tocará hacer Scott Free, Mr. Miracle, escapando de Apocalypse, con, con gracia. ¿Qué es esto? No sé, la primera vez se me ocurrió invocar. Pero bueno, eso. Son tiempos raros. Son Son tiempos tiempos raros. raros y son tiempos complejos, aunque yo creo que es donde más fundamental se vuelve el arte. Ujú. Sí, Eh, sí, por eso me parece que la época invita a encontrarle la vuelta a decir cosas, a participar desde el arte. Eh, yo me encuentro en esa dicotomía. Todavía no tengo claro cuál es mi discurso en este momento. Sí que sigue estando muy claro quién soy yo, cuál es claro. mi rol político, pero lo que puedo hacer a través de obra, bueno, está en un momento raro. Y mientras está en un momento raro, me entrego a ser el mejor dibujante que puedo ser dentro de mi trabajo. Es un montón. Eh, sí, colaborando con, no sé, estoy muy feliz de, recién terminé 2 números de la serie de Storm con un guionista, eh, Murió Guayodele, que es de Nigeria. Y bueno, entonces te encontrás con autores del sur global colaborando en una historieta mainstream que tiene algo para decir. Y a veces lo de ser más intérprete que autor en el rol de dibujante te permite eso, acompañar otras voces que también te interesan eh, y, e invocar en colaboración con cosas que a mí hasta me sorprenden. Y eso es re lindo también. Luciano Beschio tendió un puente desde Zárate hasta el mainstream y en el medio pasan un montón de cosas como las que estuvimos charlando acá. Muchas gracias. Muchas gracias a vos.